Acuario, bienvenido a mi canal Dani Astro del Tarot, me alegra mucho tenerte acá. Vamos a ver qué mensaje necesitas saber, qué viene para ti de aquí a que se acabe el año, qué necesitas escuchar, cuál es ese mensaje importante para ti. Esto es para los que tengan Acuario en su sol, su luna, su ascendente o su Venus, ya salió la primera carta. Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura. Si no, pasa a ver tus otros signos, tu sol o tu ascendente o tu luna. A veces uno pasa a identificarse más con esos otros signos. La carta que ya saltó acá es la carta de la justicia. Vamos a ver qué más viene para ti. 8 de oros. 6 de bastos. 9 de espadas, caballero de copas, el mago, el carro, arcanos mayores, la luna, wow, más arcanos mayores, 8 de bastos y el diablo. ¿Alguien más ya le va a salir el diablo? No recuerdo. La reina de copas. ¡Qué energía tan bonita! 9 de bastos, saquemos 2 más. 6 de espadas. El sumo sacerdote. Y el paje de copas. ¡Ay, qué linda lectura! Tu energía central, el colgado. Están lindas tus cartas, saqué bastante, saqué más que en otras lecturas porque quería aclarar ciertas cosas. A medida que yo voy sacando las cartas, voy leyendo, voy interpretando y como que sentí que me hacía falta parte de la historia. Vienes de una tristeza, Acuario. Vienes de alguien que te hizo daño. Esto se conecta con otra lectura, creo que es con la de Sagitario, si no estoy mal. Creo que sí, o Virgo. Vienes de una tristeza muy grande, alguien te hizo mucho daño, sufriste y quieres encontrar ese equilibrio, quieres que haya justicia con lo que pasó, que se, ay, que se equiparen las cargas, perdón, me dio bostezo, que se equiparen las cargas, que tú ya no tengas por qué llevar el peso de lo que ocurrió, la culpa de lo que ocurrió, porque realmente tú no hiciste nada. Fue alguien que tenía muchísimas opciones, estabas con una persona con una energía femenina fuerte y una energía en la que esa persona tenía muchas opciones con quién irse, con quién estar y te dejó por alguien que tal vez tenía más cosas económicas, tenía un carro más costoso, ganaba un sueldo mayor, algo así, te dejó por otra persona por puro interés. Y tú sentiste como que el éxito que tenías se acabó, tú veías a esa persona como que era lo máximo, como que la exhibías y la mostrabas y mira mi novia, mira mi novio, es lo mejor que me ha pasado, es espectacular. Y eso se te cayó de un momento a otro, fue como dejé de tener ese éxito, dejé de ser quien había ganado a esa persona especial, dejé de ser el centro de su vida. Te dolió muchísimo y lloraste, lloraste por muchas noches, te agobiaste, te angustiaste, sufriste, pero ya no vas a estar más así. Lo que viene para ti es sanación. Sanación en ese corazón, no más sufrimientos, no más agonías. Te vas a quitar la venda de los ojos y vas a ver a esa persona como era, como ese caballero al revés de copas. Es decir, fue una persona encantadora y linda al principio contigo y que te llenó de regalos y de detalles y luego te quitó todo. Y entonces empiezas a ver a esa persona como es como, ya no, ya tus truquitos de magia no juegan conmigo, ya que vengas a darme 3 vueltas y a manipularme ya no te sirve, yo no voy a volver contigo y le pones el carro al revés. Esa persona te va a volver a buscar, te va a insistir en que vuelvan, te va a decir me equivoqué, tal vez la persona con la que se fue no le va a dar el dinero que quería o los lujos que querías y va a volver. Tú le vas a decir ya no, ya no, ya este carro ya partió, yo ya no quiero nada contigo, te amé, te adoré, pero ahí ya no fue. Y van a salir a la luz muchas mentiras, muchos secretos, muchas cosas que esa persona te tenía oculta y tú no, ni te enteraste. O sea, tú la amabas o lo amabas tanto y estabas tan enamorado y tan entregado que tú ni te enteraste. Tú no eres de esas personas tóxicas que van por la vida revisando celulares y desesperada mirando a ver qué más me está haciendo. No.
Tú tenías un amor tan puro y tan inocente que tú ni te enteraste de si te engañaron, si te dejaron y en qué momento se fue. Tú ni te enteraste. Nuevamente bloqueas a esa persona, no fluyen las cosas por esa persona. Creería yo que vas a pasar a bloquearla en redes sociales, que si llega a tu casa no le abres, que no le vas a volver a hablar, o sea, le vas a cerrar la puerta completamente en el momento en el que vuelva. Y al salir el diablo al revés, es como que te liberas por fin de esa manipulación. Si tú ves acá en la carta del diablo, se ve esos hilitos con los que el diablo manipula a la persona. Al estar al revés es una carta buena, es me liberé, ya no me van a manipular más, ya no me van ya no van a abusar más de mí, ya no van a abusar de ese amor que yo tengo, de ese cariño que le sentía y paro ahí. Y vas a estar en una actitud de reina de copas de decir, yo voy a proclamar al universo lo que quiero, yo voy a pedirle al cielo que me traiga ese amor que yo anhelo, yo voy a pedir que me llegue ese amor que yo tanto espero, yo lo merezco, no fue mi culpa, yo no hice nada y vas a sacar ese valor y como esa chispa que tienen los acuarios que es yo soy especial, yo soy único, yo soy diferente y ella no va a encontrar o él a nadie como yo. Y como no lo encontró, por eso volvió. Vas a volver a encontrar esa esperanza, esa luz, ese valor en ti, ese amor propio de decir yo soy importante, yo soy valioso y yo, sabes que yo camino y sigo buscando a alguien más, voy a seguir en mi vida y te vas a alejarte de esa persona, si bien puedes tomar distancia física, puedes viajar, puedes mudarte de ciudad, puedes hacer un cambio, puedes cambiarte de barrio si vivían juntos o simplemente te alejas de no tener más contacto y haces un contacto cero con esa persona, dejas de llamarla, dejas de recibirle llamadas, dejas de contestarle mensajes, te va a reclamar muchísimo, o sea, esa persona te va a intentar atormentar como esos cuerpos en tu cabeza, de hablarte, de decirte, de quejarse y va a ser como el diablo a manipularte, a decirte es que yo te engañé porque fue tu culpa, es que yo te dejé porque tú no me ponías atención, es que yo hice esto porque mira lo que me hiciste hacer, casi casi te va a decir eso. Entonces, no escuches, no hagas caso, haz oídos sordos ante esa situación, haz oídos sordos ante tanta culpabilidad que te quieren dar, porque lo que viene para ti es felicidad, alegría, éxito y un nuevo amor, un amor muy, muy peculiar. Ese paje de copas es un amor tierno, un amor inocente, un amor puro, un amor juvenil, algo muy fresco, algo muy nuevo. Puede ser una persona menor que tú, alguien que esté como en sus 20, 25, 23, una persona que viene con todo, de esas personas que son románticas y que se emocionan y que ay viajemos, ay hagamos, de las que todavía te escriben buenos días en las mañanas y cosas así. Y vas a sentirte como el sumo sacerdote, como soy feliz, alcancé el éxito, encontré lo que quería, valió la pena esperar, aprendí de lo que me pasó, pero con esta nueva persona tú sí vas a formalizar, con esa nueva persona tú sí vas a querer tener un futuro, vas a querer casarte, vas a querer avanzar intensamente, así como no se pudo con tu pareja anterior. Es como con la pareja anterior querías todo, pero ella nunca dejó fluir nada, la energía no dejó que las cosas pasaran, esa energía más femenina de ella, y tú querías todo, pero mira, te hicieron un favor de que no se dieran las cosas, de que no formalizaras, de que no agrandaras esa situación porque a la final no era tu persona correcta. Así que te están dando el espacio, el tiempo para que reflexiones, para que avances, para que veas cómo esa persona va a volver, para que veas cómo esa persona se va a arrepentir de lo que te hizo. Y mira, puede que no sea ya mismo, que pasen unos meses, pero esa persona se va a ir con quien se fue y va tal vez a estar con otras personas buscando desesperada un amor como el tuyo y que al mismo tiempo tenga los beneficios económicos que estaba buscando, porque marca mucho lo económico. Y no va a encontrar nada, no va a encontrar absolutamente a nadie como tú, porque tú eres tú. Tú eres, normalmente los acuarios son personas muy especiales, muy únicas, muy diferentes. Entonces, eso de que uno diga, ay, yo voy a salir y en cualquier lado me encuentro otra persona igual o mejor, eso no pasa. Eso no pasa, se va a arrepentir y tú vas a tener como esa pequeña satisfacción de decir, volvió, ahí la tengo, ahí volvió a rogarme, a decirme, a insistirme porque no encontró nada igual. Y vas a poder darte el lujo de decirle, ya no, este tren se fue, este carro partió y yo ya aquí contigo, ya no. Y deja las manos abiertas al universo para que te llegue esa persona que te va a llegar.
Proclámalo mucho, que llegue pronto, que llegue... Proclama lo que tú quieras. Yo soy muy de las de proclamar que sea una persona como tú la visualizas, que sea amorosa, que sea tierna, que sea romántica, que no te engañe, que las cosas que tú quieres que lleguen en esa persona, proclámalas, porque ya hay una persona que ajusta lo que tú quieres esperándote, anhelando poder llegar a ti y está con esa misma energía de amor que tú, porque son dos cartas de copas, dos cartas de amor. Entonces tú proclámalo, tú aclama al universo que llegue lo que sea para ti. Y esa personita que va a llegar con esa chispa juvenil y de ilusión y de expectativa va a reconocer en ti lo que otras personas no han reconocido. Va a ver que eres muy especial, va a ver que eres único, que eres muy valioso y va a decir, yo aquí no suelto. Yo a esta persona no la voy a dejar ir nunca, yo me voy a aferrar a esta persona, yo también quiero un compromiso, yo también quiero salir adelante. A pesar de que es una persona tan joven y que es mucho más joven de la persona con la que tú estabas antes, es muy madura emocionalmente. Tal vez es una persona que también sufrió, también aprendió y viene de un crecimiento. O sea, es una persona que ya está lista para un compromiso, es una persona que ya está lista para avanzar juntos, tal vez para casarse, para irse a vivir juntos. No sé, van a empezar así haciendo piquitos, piquitos y tú vas a sentir cómo va a avanzar la situación rápido y vas a poder llegar a ese amor profundo y espiritual que tú tanto querías. Proclámalo, anhélalo, pero al mismo tiempo sana. Sana ese dolor, sana esas tristezas, sana esos pensamientos que todavía rondan en tu cabeza, porque nunca es bueno saltar de una relación a otra, porque tampoco vamos a coger ese amor lindo y tierno como para salir del hueco en el que estamos y del dolor que estamos pasando y luego dejar a la persona, pues no es la idea. La idea es llegar a tener ese amor lindo y especial cuando ya estemos listos. Entonces, sigue proclamando al universo que llegue lo que tanto esperas, lo que tanto te mereces, pero sana. Sana, sana tu corazón, ve haciendo tu proceso de reflexión, de decir, no fue mi culpa, perdona a esa persona por lo que te hizo, deja a la persona atrás, deja fluir, porque no vas a cargar tu karmas ajenos ni dolores ajenos. Quien tiene que sufrir su karma es la persona que te engañó, la persona que te dejó. Esa persona es la que tiene que aprender sobre lo que hizo. Tú tienes que aprender sobre ti mismo o ti misma. Tú tienes que aprender cómo avanzar, cómo amarte, cómo crecer, cómo valorar lo que viviste, cómo recordar lo bonito que sentiste y de lo que no aprender, qué cosas no volver a hacer, tal vez no volver a entregarse tanto a alguien que de pronto desde un principio mostró banderitas rojas y no las quisiste ver, tal vez no cegarse ante el amor, tal vez hay muchas cosas que tú puedes aprender de lo que te ocurrió. Usa estos meses que quedan para aprender, para sanar, para perdonar y solo estás listo para que llegue ese amor nuevo. De modo que cuando llegue esa persona linda, tierna y jovial y con esa ilusión, tú ya no tengas dolor, no tengas prevención, no tengas miedo a tener una nueva relación, no tengas a tu ex ahí detrás, ahí llamándote y buscándote y tú ya seas libre de iniciar una relación nueva. Si tienes que hacer contacto cero con esa persona, hazlo, bloquéalo, no sepas nada, que igual el karma va a llegar. O sea, tú no necesitas ir a estarles stalkeando el WhatsApp y el Instagram y el Facebook y lo que sea, porque tú igual te vas a enterar. O sea, esa persona va a volver a ti, esa persona va a venir a decirte ella misma, me equivoqué, me fui con quien no era, las cosas no se me dieron, me arrepiento, no encontré a nadie como tú. Eso llega porque llega. Yo tuve una situación similar ya hace unos años y lo mismo me pasó. Sufrí, me agobié, lo lloré y esa persona se fue con alguien más y yo lo sufrí terrible. Y muchos años después, esa persona volvió porque el karma llega o llega y las cosas se saben y el universo compensa y el universo busca esa justicia que te salió y equipara. Tú no tienes que hacer nada, tú te sientas a ver lo que está pasando, te sientas a ver cómo el karma llega y a trabajar en ti mismo o en ti misma. Y así me pasó a mí. Y muchos años después esa persona se arrepintió, me pidió perdón, me dijo que no encontró a nadie como yo. Todo lo que yo quería haber escuchado hace unos años. Y yo dije, llegó cuando era. Llegó en el momento que yo tenía que escuchar lo que tenía que escuchar. Entonces, trata de dejar las cosas ir, de dejar las cosas fluir, no fuerces nada y te deseo lo mejor. Esta fue tu lectura Acuario, una energía muy bonita, de mucha sanación. Espero que encuentres ayuda en esta lectura y nos vemos pronto. Adiós.